Bueno, comenzamos. El centro de esta reunión es saber por qué cada uno de nosotros optó por la pintura. ¿Qué es eso de pintar para nosotros? ¿Qué importancia tiene? ¿Por qué decidimos eso y no otra cosa? Así es que yo le voy a preguntar primero a Roberto que me explique el por qué. ¿Por qué decidió empezar a pintar? ¿Cuál fue esa Coño, motivación inicial? maestro, yo soy el más novato de todos, Bueno, novato pero no, bueno, pero tu experiencia es impresionante porque tú cambiaste una profesión por otra, así es que alguna razón tendrás. Cuéntala, cuéntala. pero bueno, adelante, ya sabes que yo soy peligrosamente sincero. Antes de decir el motivo, creo que sería justo el confesar lo que es el arte para mí gracias a la experiencia contigo. Desde que me dijiste que es un lenguaje emocional, creo que encontré la definición perfecta de lo que estaba buscando sobre el arte. Un lenguaje emocional. No por eso no soy consciente de que el arte a día de hoy es otras dos cosas muy, muy diferentes, por desgracia. Un paraguas de la mediocridad, voy a decirlo de la manera menos ofensiva posible, pero más sincera, porque tengo derecho a decir lo que pienso. Creo que es un paraguas de la mediocridad para gente que no es capaz de hacer algo extraordinario. Decir, poder fabricar algo ordinario o mediocre, y me baso como argumento lo que dice el diccionario, que algo ordinario es algo habitual, algo mediocre, una palabra, y el que alguien tenga la capacidad, el atrevimiento, la ignorancia, como se quiera llamar, de fabricar algo mediocre y por el mero hecho de ponerle debajo un discurso y decir que es algo extraordinario, no lo convierte en algo extraordinario. Sigue siendo algo ordinario con un discurso. Pero no es lo peor de todo. Mi otra opinión de lo que es el arte, por desgracia, es el instrumento más eficiente a día de hoy de blanquear dinero. Ya lo dijo Luis en una de sus entrevistas, si yo llego a un acuerdo con alguien, yo fabrico una auténtica basura, si pongo en un post-it, dibujo cualquier cosa y digo que vale 100.000 euros y llego a un acuerdo con él, me paga 100.000 euros, va con este post-it y pasa por cualquier aeropuerto del mundo, va a otro país y esto sigue valiendo 100.000 euros y nadie le va a preguntar en ningún aeropuerto. Entonces, dicho eso, yo como tengo claro por encima de todo que mi prioridad absoluta es transmitir a través del arte / satisfacer mi necesidad creativa, sí, me quiero dedicar al arte por transmitir un mensaje a la humanidad a través de lienzos o de esculturas o de lo que sea. Si por cualquier cosa no consigo transmitirlo, me encantaría vivir de esto. Si no puedo vivir de esto, pues tendré que hacer un ejercicio de autocrítica y de humildad y decir, si aparte de transmitir mi mensaje no consigo vivir de esto, pues tengo que decir, oye, ¿por qué la gente no consume esto? ¿Qué consume la gente a la que yo quiero llegar? ¿Qué quiero transmitir yo a la gente que no son consumidores de mediocridad? ¿Quieren consumir esto? Pues una de dos. O yo no sé transmitir mi mensaje, o me falta destreza, calidad o experiencia para transmitirlo. Pero tengo claro que yo no voy a estar ni debajo del paraguas de la mediocridad, ni mucho menos tomar decisiones criminales de blanquear dinero. Entonces, bueno, ahí lo lanzo. Y no esperaba que me preguntaras a mí el primero, sinceramente. Bueno, está bien. Bueno, voy a empezar yo para abrir caminos. Os voy a contar cómo y por qué me metí yo en esto de la pintura. Yo salí de la casa a los 14 años, en aquella época era una vida muy complicada, muy difícil, y me puse a trabajar en la pastelería, en una pastelería ahí en Madrid. Y estuve 3 años trabajando en la pastelería. Y de repente había hecho un retrato
uno tiene esa habilidad de dibujar y bueno, y le hice un retrato a un compañero y lo puse en la pared. Y ese retrato que lo puse en la pared, llegó un pintor a comprar berlines o a comprar algo en la pastelería y dijo, uy, ¿y quién hizo ese dibujo? No, lo hizo Sito. A mí me llamaban Sito ahí. ¿Y quién es Sito? Bueno, está ahí en el obrador, dile que salga a ver. Bueno, salió Sito y, hola, ¿qué tal? ¿Tú hiciste el retrato? Sí, 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 eso lo hice. ¿Y tú estudiaste arte? No, nada. Y dijo, oye, ¿podrías venirte a mi casa y quiero charlar contigo? Y bueno, fui a la casa de este señor en un Mercedes-Benz 220 de la época, que era como tener hoy en día un soberbio auto. Y yo me sentí en aquel aparato tan gigantesco y digo, bueno, este señor vive muy bien. Yo allí ganaba 150 pesetas al mes. ¿Sabes lo que era eso, verdad? Margarita, 150 pesetas no te daba ni para... Bueno, y con ese sueldo veo a este señor, me lleva a la casa y muestra un montón de paisajes súper simples. Dije, pues estos paisajes... Y le dije, ¿y esto, con esto vive usted aquí? Sí, sí, con esto vivo. ¿Y este departamento lo paga usted con este? Sí, sí. Yo hago 2 exposiciones al año y con eso... ¿Y el auto también lo compro? Sí, sí, todo esto lo tengo. Oh, wow, ¿qué pasó acá? Me volví corriendo a la pastelería y empecé a buscar por todas partes dónde me pueden enseñar a mí un poquito de procedimientos técnicos. Y me metí bueno, fui a varios sitios, estuve en varias academias con varios profesores hasta que acabé en la escuela Artaquio. Artaquio preparaba gente para entrar en la universidad. Y yo le dije al dueño, le dije, mira, Rosendo, yo no tengo plata, tengo para pagarte un mes, pero nada más. Así es que si puedes en un mes enseñarme todo lo que puedas, yo lo voy a aprender todo lo que pueda. Yo en la pastelería hacía turnos de 8 horas, un tiempo por la mañana, otro por la tarde, otro por la noche. Mis sueños estaban perdidos porque no sabía por dónde. Cuando estás con esas rutinas, se te estropea la cabeza. Y llegué allí y me puse a pintar como quien trabaja en la pastelería. Abrían a las 8, cerraban a las 8, pues de 8 a 8 pegaban el caballete, haciendo el dibujo, y en un día pues, hice la Venus de Milo, se quedaron todos mirando, pero, ¿cómo hiciste esto? Y el Rosendo dijo, mira cómo lo hizo Sito, mira cómo lo hizo Sito, mira cómo lo hizo. Bueno, pues yo era ahí el centro de atención de la sala. Y se termina el mes de julio y dije, bueno, se acabó mi plata, se acabó la cuestión, hasta aquí llegamos. No, pero ¿dónde vas? Porque, no, tú tienes que hacer el examen, porque yo no había terminado la reválida, entonces tienes que hacer este curso que es para mayores de 25, pero tengo 17 años. Déjate barba, bueno, déjate barba. Bueno, me dejé barba y parecía un poco más mayor. Y no, yo te voy a mentir. Él era catedrático de la escuela, entonces tenía todas sus conexiones por ahí. Le dijo a la secretaria, mira, joder, que estuvimos en Santander viendo una corrida de toros, se dejó el carné allá. Así es que matricúlalo y después yo te traigo el carné y con eso... Bueno, me matriculó, pasé el examen y en septiembre, eso fue en julio, en septiembre estaba el otro examen. Lo pasé y me dice, no, tú tienes que presentarte para la Escuela San Fernando. ¿Cómo ya? ¿Qué es eso? Es imposible para mí eso. Bueno, y fueron ocurriendo todo este tipo de cosas. Este hombre me ayudó, me puso a trabajar en su academia, limpiando mesas, limpiando el suelo, arreglando enchufes, arreglando todo tipo de cosas, porque yo era el junior. Pero empecé a dar cuenta de que tenía una habilidad tremenda con esto de la pintura. Y después del ejército dije, bueno, yo ya tengo esta habilidad, no sé en qué voy a trabajar, no sé qué es lo que voy a hacer. Agarré mecha, me fui para Inglaterra. Todo esto en aquella época existían todas estas comunas, existían los Hare Krishna, los testigos de Jehová, todo este movimiento. A mí me interesaba mucho encontrar qué es lo normal, porque en el ejército me encerraron y claro, cuando a ti no te han encerrado nunca, piensas que la libertad es una garantía para todos. No te das cuenta de que eres un esclavo del Estado en cualquier sitio y de cualquier manera. Pero en el ejército me di cuenta de eso, me di cuenta de que yo había perdido mi autonomía, mi independencia, mi libertad, y dije, bueno, ¿qué es normal? Esto no es normal. Y esa cosa de la normalidad se me metió en el cráneo. Y desde entonces empecé a buscar, bueno, si hay normas de tráfico, si hay regulaciones familiares, tiene que haber alguna norma de lo que es el ser humano, porque esto que me están haciendo aquí en el ejército no es humano. A mí me dieron un CEME y con el CEME tenía que ir a defender España y a África. Tenía que ir al Sahara porque en aquel tiempo estaba la Marcha Verde y yo estaba en helicópteros, así que eran los primeros que mandaban.
¿pero qué voy a defender yo si esto no es mío? ¿Por qué no viene el rey, se meten en un ring, empiezan a pelear los dos y el que gane, pues que se queda con África? ¿Pero qué tengo yo que ver en esto? Y todas esas situaciones me hacían pensar, esto no es normal, esto no es normal. ¿Cuál es la normalidad? Y de ahí me metí unos días en la montaña, al alto del cerro, estuve ahí con una tienda de campaña y me puse a pensar, a ver si encontraba algo. Bueno, no encontré nada, pero bueno, pero pasé el tiempo tratando de buscar. Y cuando llego a Inglaterra empiezo a darme cuenta de otra versión. El latino, italiano, griego, portugués, español tiene una mentalidad y el sajón tiene otra mentalidad. Y, mirando por allá, por las bibliotecas de Manchester, me encuentro con esta historia de Felipe II con la Armada Invencible, que fue derribada por los temporales, y cuando veo la historia de Inglaterra me dicen, no, aquí los barcos ingleses eran más pequeños y con las flechas prendimos todos y los mandamos todos a Escocia, por eso que los escoceses tienen tanto parecido a los españoles. Onda. Y empecé a crearme este tipo de situaciones de voy a buscar la normalidad por un lado, pero hay versiones de lo normal de una manera y hay versiones de lo normal de otra manera. Y ninguna me sirve, así es que voy a buscar la mía, a ver qué es esto de lo normal. Y ese punto fue quizá el inyector de toda esta idea de hacer arte, de buscar las normas, el método, la metodología de cómo aprender a hacer arte que fuese normal. Y resulta que el arte normal es ese que beneficia siempre a todos. Entonces empecé a darle vueltas, ¿qué es lo que beneficia siempre a todos? Bueno, la temática universal trascendente, que es iconográfica o que es representativa, eso a todos nos gusta, a todos nos parece bien. Y de ahí, cuando llegué aquí a Chile, dije, ¿en qué voy a trabajar? Yo estoy trabajando en muchas cosas, pero cuando llegué dije, ¿cuál será la mejor profesión, la más eficaz, la más trascendente? Porque el artista quiere trascender de alguna manera. Pero yo no era de pintar muchos cuadros para hacer mucha obra, pero sí que me interesaba el transmitir al otro esas cosas que ibas descubriendo. Al final dije, bueno, formemos una escuela y vamos a ver si en esa escuela empiezo a transmitir lo que es esto que yo he comprendido que es el arte, porque el arte está ligado a los valores. Si no hay valores, no hay nada que se aprecie. Uno aprecia lo que vale. Y empecé con la escuela, empezó a funcionar y de ahí te das cuenta de que, oye, estás creando una profesión que por un lado te beneficia y por otro lado beneficia a los demás. Entonces, para mí eso fue, wow, esta es la orientación que le quiero dar a mi vida y esta es la orientación que quiero darle, y por eso empecé a pintar y a hacer cosas relacionadas con el arte. Pero fue una cosa así como bien extraña porque nunca quise ser artista. Yo cuando tenía 14 años dije, me voy a meter a trabajar en la pastelería, cuando ahorre un poquito de plata, me voy a meter en una oficina, sentarme ahí a hacer cualquier cosa y ya con eso me basta. Ya tengo mi plata mensual y sobrevivo y perfecto. Eso es lo que yo quería hacer, pero la vida me llevó por otro lado. A veces uno tiene que saber cuáles son esas nociones que te da la vida diaria y aprovecharlas, porque en muchos casos es superior a lo que tú pretendes encontrar con tu quehacer. Así es que en eso he estado estos últimos 30 años y contento de poder transmitir la experiencia que uno adquiere durante el día a día. Eso es lo que a mí me ha motivado a pintar, y no sé si soy pintor o qué es lo que soy, pero me gusta lo que soy, me siento bien con lo que soy y con lo que hago, y lo voy a seguir haciendo siempre y cuando me deje el tiempo estar aquí. No sé. ¿Otro más? Qué gran pastelero se perdió la humanidad. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No, y lo hacía bien, oye, lo hacía bien. Todavía lo hago bien, todavía soy el que cocino aquí en la casa. Claro que con muchas recetas de Margarita. Margarita es muy buena con la receta de cocina. Eso he oído. Margarita, te han pasado la pelota. Activa el micro. Digo que mi vida, pues yo, eso, que es muy larga y muy corta. He hecho de todo salpicado, no he tenido una dirección. Una vez quería ser azafata, otra vez quería ser trabajar la cosmética, ser esteticien, que lo conseguí con muy buenas notas, y justo porque me gustaba muchísimo dibujar, más bien pintar.
si hubiera seguido por ese camino tampoco hubiera ido mal, pero me desvié porque me quedé embarazada enseguida. Yo estaba con mi marido desde que nos conocíamos desde los 8 años y, en fin, se trabucó todo de tal forma que fui llevada y empujada hacia un sitio, hacia un lado que allí no me podía mover. Tenía que seguir por allí porque ya había una familia, mi marido no encontraba trabajo y yo fui la que tuve que seguir adelante. Y no me pude dedicar a lo que quizá hubiera sido, pues eso, mi profesión adorada, ¿no? Pero por indecisión, falta de que alguien me diera un camino así un poco, me enseñaran por dónde ir y seguir, fui dando trompicones y cayendo de un lado a otro. Y bueno, nunca dejé de pintar entre medias. Tenía épocas que todo, como dicen, autodidáctico, aunque sea aprender de otros, está bien claro, pero o copiaba cuadros o trataba algún sueño que había tenido o algo que me había gustado de ponerlo en papel o en lienzo, y así he seguido y he seguido hasta que un día, hace 3 años, vi un programa que trataba justo de cómo efectuar los lienzos tuyo, de Martín. Y bueno, me gustó mucho el vídeo, y cuando lo vi un par de veces lo dejé que Spychat, y de buenas a primeras desapareció del mapa y no lo podía encontrar por ningún lado. Entonces, como yo estaba interesada en eso, seguí buscando y encontré a un pintor que es muy simpático y pinta muy bien, que es Ángel Montero, y ya digo, estuve con él 2 años y algo, y luego encontré otra vez a Martín. Entonces, como ya no soy la más jovencita y me había metido en un montón de cosas a la vez, había cogido un perrito, había perdido a mi compañero de vida, quería hacer el carnet de conducir con 68, o sea, todo, boom. Quería hacer todo a la vez y nada, no conseguía nada porque... Entonces me salí, como ya había aprendido bastante con el primer profesor, hablé con Martín y, bueno, empecé contigo y, bueno, hasta nuestros días. Llevo 6 meses contigo, si llegas, ¿no? 6 meses, sí, más 6 o menos, sí. meses. Bueno, y estoy muy contenta de seguir aquí, porque es que no solo aprendo, por ejemplo, a dibujar, a matizar, sino los conceptos de lo que es un artista y el por qué, porque realmente sí, pintar por pintar vale, pero el por qué lo haces y para qué lo haces y qué, eso, toda la transición y todo lo que puede traer en este mundo una pintura que te diga algo, es lo que me gustaría conseguir, poder aportar, y a mí misma, algo que me llene y que llene a los demás también. Ya, y más no sé qué decir, porque ya digo que... Está bien, está bien. Ya. A mí me interesa mucho también conocer qué fue lo que motivó a Lidio a pintar. Lidio es un pintor profesional, está todos los días pintando y pinta estupendamente. He visto sus paisajes, son maravillosos, y me gustaría saber cómo surgió en ti esa necesidad de pintar, de dónde sale, fue algo natural o comenzó por alguna expectación. ¿De dónde salió? ¿De dónde salió tu comienzo en la pintura? Bueno, gracias, maestro. Muy buenos días para todos. Bien, yo nací en una familia campesina de recursos económicos muy limitados. Sin embargo, el medio en el que yo nací me impactó demasiado desde que comencé a caminar. La naturaleza, los bosques, el agua, todo aquello me causaba una impresión que ahora es que estoy consciente de aquello, ¿no? Lo lógico, en la edad de la niñez, pues uno no es consciente de aquello, uno recibe esas impresiones, pero no es tan consciente. Ahora pues ya lo entiendo de otra manera. Lo cierto es que llegó una etapa de mi vida muy pequeño, por ahí de los 6, 7 años, aún sin conocer la pintura ni nada, en que yo quise dibujar
esas cosas que yo veía. Sentí esas ganas, ese anhelo. Bueno, no lo podía hacer porque no sabía cómo. Yo cogía el lápiz y trataba de plasmar o un esfero y obviamente me salía eso muy mal. Entonces me sentía muy triste, muy incapacitado de no poder realizar aquello. Bueno, resulta que una cosa es lo que dice la cabeza y otra cosa es lo que dice el corazón, ¿sí? Uno cuando llega por ahí a los 7, 8 años, 10 años, ya comienza a pensar de pronto en el dinero y en cómo va a subsistir y en qué tan rico va a ser. Bueno, nosotros tenemos esa cuestión de ser muy soñadores. Disculpen, recibo aquí un tintico que me están alcanzando. Entonces, bueno, tocaba ya, como éramos de una familia de pocos recursos, entonces tocaba mirar a ver cómo comenzábamos a ganarnos la papita, decimos aquí en el departamento de Boyacá, donde yo nací, porque se cultiva mucha papa. Entonces, comenzamos a pensar en eso, en tener dinero, en tener una casa, en tener una finca. Y aquello del arte seguía en el corazón, pero no lo teníamos claro. No lo teníamos claro. Sin embargo, siempre decía que algún día tenía que pintar un cuadro. Siempre me decía a mí mismo, algún día antes de que me muera tendré que pintar un cuadro. Bueno, algún día vi en la televisión, ya aquí en Bogotá, porque tuvimos que venirnos muy jóvenes para Bogotá, la capital de Colombia. Entonces en la televisión vimos a un señor que se llamaba Bob Ross, pintor americano, muy sensible a la naturaleza también el hombre. Y veíamos que hacía un cuadro en media hora hacía un cuadro, y era un cuadro pues que no era algo, una obra de arte, digamos, trascendental, pero era algo hermoso. A mí me parecía muy bonito. Lo que yo no había podido hacer, lo que yo no podía plasmar, él lo hacía en media hora, un cuadro de por ahí de 50 por 70, bonito, expresaba la naturaleza. Bueno, al ver a ese hombre, yo me senté como si fuera en una academia y decidí tomar clases con él del programa que salía en la televisión diariamente. Lo hice alrededor de unos 4 meses, pero ya estaba yo bastante ya mayorcito, ya tenía 26 años, 27. Y bueno, comencé a seguirlo durante unos 4 meses, como le digo, como si estuviera en la academia. Todos los días me sentaba con un cuadernito, tomaba apuntes, observaba todo. Y sin embargo, se pasaron casi 13 años para que un día dijera, bueno, ahora sí me voy a poner a pintar. Voy a hacer mi primer cuadro. A los 40 años decidí pintar mi primer cuadro, pero yo dije, voy a hacer un cuadro. Pues resulta que cuando terminé ese cuadro, que me hizo sufrir mucho, por cierto, porque Bob Ross lo hacía en media hora y yo esperaba que yo lo hiciera el primero por ahí en 3 horas, dije. Pues resulta que no, me hizo sufrir, me estresó demasiado y más o menos alrededor de 2 meses trabajándole casi todo el tiempo a ese cuadro, logré pues decir hasta aquí lo voy a dejar. Y cuando vi ese cuadro, obviamente no era un cuadro muy bien hecho, sencillamente tenía muchas falencias, pero al verlo, pues a mí me gustó, yo dije, no, esto está muy bonito. Y dije, de aquí en adelante no pararé de pintar, porque esta realmente es mi vocación, la pintura. Entonces, ese fue el primero, y yo creo que en lo que llevo de pintura, de unos 13, 14 años, yo creo que he pintado entre todo unos 300 cuadros o más. Yo creo que he pintado unos 300 cuadros en unos 13 años. Claro, muchos pequeños, otros más o menos grandes, grandes, así digamos de 2 metros por 3 metros, no he hecho nunca ninguno. El más grande de 2 metros por 1,50. Pero no hemos parado de pintar. Y también cambiamos una profesión que teníamos de una pequeña empresita, la dejamos por dedicarnos a la pintura a costa de vivir un poco más limitados económicamente. Mira, qué buena. Sí, en esto la pintura es curioso porque uno encuentra muchos guías, muchas personas que te pueden orientar, pero lo importante es adquirir la metodología del oficio. Sabemos que técnica es un hábito repetido y ese hábito repetido, cuando se tiene control y dominio sobre ese hábito repetido, pasa a ser tu oficio. Así se determina el significado del oficio.
Pero claro, esos procedimientos técnicos cuesta el adquirirlos y cuesta encontrar a quien los quiere ofrecer también, porque hay muchos pintores que pintan muy bien. A mí me encantaría estar, no sé, que la Jenny Seville o Antonio López tuvieran un tallercito donde pudieses ir a que te entrenasen, pero ellos se dedican a pintar y no tienen esa posibilidad de enseñar. Entonces, encontrar a alguien que te dé una metodología hoy en día resulta bastante complicado, porque... Perdón, maestro, no sé si pueda decir algo más. Sí, dime. Resulta que, bueno, yo no considero que haya aprendido a pintar todavía, pero estuve en la academia de algún maestro aquí de Colombia, el cual pues me enseñó más o menos cómo disolver la pintura, cómo ponerla un poco en el soporte, pero técnicamente pues no mucho. Yo más o menos aprendí viéndolo a él un poco, aprendí un poquito, quiero decir, a por lo menos poner la pintura. Ahora, a finales del año pasado, pues me encontré también con unos videos que me llamó mucho la atención, sobre todo los valores humanos que esos videos transmitían, los valores humanos, que eso sí me ha interesado también toda la vida, el respeto, la tolerancia, todo aquello. Y me sorprendió mucho ver esos videos porque hoy en día eso no se ve. Hoy en día es todo lo contrario, son videos de lo que decía Roberto al comienzo, videos que enseñan más bien cómo degenerarnos, cómo equivocarnos, cómo hacer cosas horribles. Y me encontré con eso, pues me sorprendió primero que todo, le puse mucha atención a ese primer video y busqué inmediatamente el canal, me suscribí, luego lo busqué en Facebook e inmediatamente le envié un mensaje y resulta que era nuestro apreciado maestro Martín Soria, que de verdad que le he cogido un gran aprecio porque personas como el maestro Soria, no es porque estemos aquí frente a él, pero verdad que ya quedan muy pocas. Entonces, tuve esa suerte y consideramos que estamos aprendiendo con el maestro porque, por ejemplo, todo esto de las gamas, aparte de los valores, ¿no? De los valores humanos que él enseña. Entonces, las gamas y todo aquello, y sé que vamos a aprender mucho con el maestro Martín. Para mí siempre ha sido importante esta dupla. Yo comprendo que antes os hablaba de las normas naturales. Yo me puse a investigar cuáles eran los fundamentos de la naturaleza y encontré 7 leyes, hice un libro, ahí está el libro sobre las normas naturales. Y esas normas indican que en la naturaleza todo es dual complementario, no dual opuesto como te dicen públicamente los medios de comunicación. Eso de la lucha de opuestos quedó en el pasado, eso es basura, no sirve para nada. Yo no puedo acostarme con mi mujer, empezar a pelear y decir, ya, de aquí va a salir un hijo. Eso no funciona. La complementariedad es una dupla y a la hora de enseñar al alumno técnicas tienes que enseñarle también los valores, porque ¿de qué me sirve enseñar técnicas a un imprudente, a un destemplado, a una persona que no se concentra? No serviría para nada, absolutamente para nada. Es decir, primero tengo que por un lado, enseñar los procedimientos técnicos, pero por otro lado, enseñarle a normalizarse, es decir, enseñarle a ser lo útil para poder producir con esos procedimientos técnicos algo que sea excelente, algo que tenga calidad y algo que también impacte en los demás, porque generalmente los pintores, detrás de todo esto hay un ego tremendo. Lo que queremos es elevar nuestra autoestima mediante el ofrecer cosas que la gente nos diga, wow, qué bonito lo que hiciste. Es decir, detrás de toda esta producción existe la expectativa de dignificarnos, de hacernos cada vez mejores. Y la única manera de hacernos cada vez mejores es con un producto de mejor calidad. Esa es la norma. Y para producir algo de mejor calidad, uno piensa en Miguel Ángel y dices, bueno, ¿por qué Miguel Ángel hizo lo que hizo? Imaginaos a Miguel Ángel aquí, no sé, por ponerte un caso, aquí mismo, aquí en Chile. ¿Podría haber hecho Miguel Ángel lo que hizo aquí en Chile? No. ¿Por qué? Porque allí estaba rodeado de teólogos, de gente que le informaba, que le hablaba de qué tipo de caracterizaciones tenía aquello que era divino y él buscaba aquello que era divino en su trabajo. Es decir, yo no voy a terminar la piedad hasta que no esté completamente perfecta. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Entonces, si para él Dios es perfecto, tenía que hacer las cosas como ese Dios perfecto. Es decir, por un lado, la parte ideológica era tan importante como la producción de aquellos productos que realizaban. Y yo cuando empecé la academia la empecé con esa idea. Dije, no, yo aquí voy a explicar aspectos técnicos que sí, que tuve la experiencia de aprenderlos y los puedo enseñar, pero tengo que formar personas íntegras para que esos
tecnicismos lleguen a lo máximo. Y he conseguido alumnos que están muy bien, pero muy bien catalogados hoy en día, trabajando en Europa o en Estados Unidos, y los veo como gente madura, produciendo productos de calidad. Eso a mí me ha gustado siempre y lo voy a seguir haciendo porque creo que eso forma. Si lo otro, mostrarte cómo dibujar, si yo puedo hacer un video, ponerme a dibujar y decirte, mira cómo lo hago. Pero mira cómo lo hago, te educa en la prudencia, en la firmeza, en la templanza. Yo cuando os digo, oye, tenéis que tener control de los instintos, y los instintos son unos animalitos que te piden en un momento, ve a comer, ve a dormir, ve a descansar, hoy ahora no puedo, ahora me voy. Pero hombre, tienes que tener algún tipo de dominio sobre eso para poder decir, ok, voy a trabajar 8 horas y las 8 horas trabajo. Pero si no tienes el control y dominio sobre esos apetitos, al final no puedes producir nada. Y también lo he visto con muchos alumnos que sí, que empiezan, pero dejan las cosas a medias. Y bueno, y al final, ¿a dónde vas? Si empiezas a picotear por todas partes, ¿qué es lo que eres? Tienes que concentrarte en algo y llevarlo al máximo. Y aquí espero que la lumbre que está al lado no se me salga porque tengo un fuego ahí para calentarme y veo que están los palos saltando por un lado y por otro. Pero sí, a mí siempre me llamó la atención eso, el poder unir esas dos cosas, la técnica con la ideología o la técnica con la mentalidad. Y fíjate que cada vez que hacemos algo es una idea. ¿Y esa idea de dónde viene? De un ideal. Y ese ideal necesita un ideario. Es decir, este tipo de cosas que a veces se nos escapa el sentir que somos parte de un cosmos, cosmos es un orden y se nos queda la mente ahí. Cosmos es un orden, pero para que exista un orden necesitas un ordenado y una ordenanza. Es decir, hay una trinidad ahí constante en estas cosas que a veces se nos escapan. ¿Y qué es más importante, el orden o el ordenado? ¿O el ordenado o la ordenanza? Pues lógicamente la ordenanza, si no tienes ordenanza no tienes nada más. Entonces con esto del arte es lo mismo. Por un lado tienes que tener el oficio, que es aquello con lo que vas a trabajar, pero por otro lado la finalidad. ¿Cuál es esa orientación? ¿Cuál es ese ideal que quiero conseguir? Y el ideal de pintor tiene esos dos aspectos, el práctico y por otra parte el mental. Evelyn, yo sé que tú has ido también buscando, cambiando de cosas y ahora has estado pintando y eres súper creativa, así es que cuéntanos un poquito tus inicios, ¿cómo partió esto de querer pintar? Ya he estudiado por ahí varias cosas y una de las cosas estudiando varias cosas es que de alguna manera diferentes áreas tienen diferentes formas de representar el mundo. En esa representación del mundo es el mundo que yo estoy viendo, finalmente es el que sale representado. O sea, por ejemplo, matemática, y hay un punto, siempre hay como en eso un punto de vista, desde donde yo me pongo, desde donde muestro el mundo. Y creo que en el arte uno puede plasmar no tomando esa parte como más intelectual, sino tomando la parte de uno mismo. Es decir, soy yo viendo la ventana y mostrando esa ventana que yo estoy viendo, donde finalmente va el observador y ve lo que yo pinté y se hace como una cadena donde finalmente termina el espectador interpretando lo que yo estoy viendo. Entonces se genera una especie como de diálogo sin dialogar, sin palabras. Y eso me parece súper interesante. Y es muy similar a lo que pasa, por ejemplo, cuando yo plasmo matemáticas en un papel y qué sé yo, eso en general deriva en un paper y el paper lo lee la otra persona, pero son las matemáticas, no soy yo quien está ahí. Entonces el arte me parece que es como de persona a persona y eso me parece súper interesante. Es derivado de haber vagado por diferentes cosas. Creo que me dio como esa mirada. Esto que dices es súper interesante también de saber que el arte incluye muchos aspectos. Incluye el aspecto matemático, geométrico, el aspecto lectivo, comunicativo. Es decir, hay un montón de cosas que intervienen dentro de la manifestación artística. Nosotros, claro, queremos comunicarnos con el arte, pero en esa comunicación tenemos que saber que nosotros estamos... para podernos comunicar necesitamos un aspecto lectivo, necesitamos que tengamos el mismo lenguaje. Si yo me pongo a Mona Sarraca, Cacho Sarrillo, pues sí, ¿entendisteis un poquito lo que dije?
Parece que no, lógico, ¿eh? Necesitamos el lenguaje que sea común entre ambos. Entonces, para podernos comunicar con la gente, tenemos que saber también cómo transmitir esos sentimientos. Y el sentimiento es algo que surge después de tener o de haber tenido una sensación. Ya sabemos nosotros lo que son las sensaciones, sabemos que son excesos o carencias de lo normal, y lo que admitimos ahí en la conciencia es nuestra experiencia de esa sensación. Pero transmitir un sentimiento es algo complicado cuando el otro no es receptivo a ese sentimiento. Es decir, si el otro no ha tenido la misma sensación que he tenido yo, por mucho que yo le explique, el otro no me va a entender. Y a veces en el arte ocurre eso, que pretendemos que el otro descubra algo que yo no le he sabido decir. Yo cuando veo cuadros en las exposiciones me dicen, mira, esto es, no sé, tal cosa, me lo explican. Sí, cuando me lo explicaron lo vi. Entonces la explicación me llega, pero el cuadro no me llega. Entonces le digo, bueno, el cuadro tiene que leerse por sí solo. Yo cuando veo los cuadros de Alirio veo unos paisajes maravillosos y él no tiene que explicarme nada. Se ve la naturaleza con la puesta de sol o con la vaquita que anda por aquí o con el animal que está pastando. Es decir, todo lo ves ahí, todo lo encuentras ahí. Y si has tenido experiencia en el campo, como yo soy del campo también, me encanta porque se encuentra esa reciprocidad. Pero si yo trato con una mancha de decirle al otro que eso es el sosiego, pues no sé si será el sosiego, qué será, puede ser cualquier cosa. Entonces, para mí, lo lectivo es el texto, no la imagen. Yo he hecho ilustración publicitaria muchos años y en esa ilustración publicitaria lo que me decía el cliente es, oye, quiero que la persona vea este manquequito y que se lo compre, ¿eh? Y bueno, yo para hacer la promoción de ese manquequito tenía que hacerme una imagen del manquequito saliendo una sustancia desde dentro. Yo no sé si habéis visto aquí en Chile, bueno, no sé si hay alguien chileno, pero si habéis visto ese ejemplo del manquequito que está en el comercio, tú ves el manquequito y te dan ganas de comerlo. ¿Por qué? Porque indica con ese lenguaje que hay algo rico dentro. Pero resulta que lo que yo pinté fue una sustancia parecida a la miel para que se vendiera el manquequito. El manquequito tú lo abres y no existe esa sustancia. Hay una pasta ahí. Cuando ves el manquequito dices, me vendieron la pomada. Es decir, el lenguaje, fíjate lo que hace. Te invita a participar en algo que puede ser distinto o puede ser lo mismo. Es decir, por un lado, en ese aspecto comunicacional tenemos que saber qué es lo que el otro va a recibir de aquellas imágenes que ofrecemos. Y claro, todas las cosas comunican. ¿Por qué todas las cosas comunican? Porque todas las cosas contienen algún tipo de aspecto lectivo. Decimos que en todo hay información. Y hoy en el sur me pasa mucho eso me pasó el caso de un físico nuclear que llegó al lodge y estaba la nana barriendo el polvo y dicen, qué porquería, ¿a dónde tengo que tirarlo a la basura? Y el físico nuclear le dice, es que como que porquería, está usted trabajando con átomos, esos son átomos. Y la nana se quedó con la boca abierta. Es decir, fíjate la transmisión de las cosas, como os decía, cuando tenemos las mismas sensaciones y tenemos los mismos sentimientos, se comprenden. Pero la nana no podía comprender que este señor estuviese ahí admirando el polvo de la mesa, ¿eh? Pero para él el lenguaje tenía otro significado. Para él eso era un átomo y para la nana era simplemente porquería, ¿eh? Entonces, a veces cuando estamos pretendiendo comunicarnos con algo tenemos que pensar en el otro, más que nosotros mismos. Tenemos que pensar si el otro me lo va a entender o no. Y si no me lo va a entender, por mucho que yo me exprese, pues no pasa nada. Es lo que os decía antes, si Ramón Sarraca, Cacho Sarrillo y por Siguiñá, pues nadie sabe lo que has dicho. Es decir, necesitas que el otro te entienda y ese considerar al otro siempre es importante. Es importante saber en cada momento qué es lo que más interesa al otro. Ahora estamos viviendo la pandemia. ¿Cómo no salen pintores pintando aspectos de la pandemia? Pero si estamos todos participando de lo mismo, todos tenemos esos mismos sentimientos y las mismas sensaciones. Entonces, aquel que te salga pintando cuadros con la mascarilla o aquel que te salga, no sé, encerrado en la casa, obligado por el Estado porque te están limitando y están diciéndote que, mira, en esta democracia tenemos un sistema más dictatorial que las dictaduras duras del pasado, porque ninguna dictadura que yo conozca te han mantenido ahí 30 o 40 días metidos en la cama o metidos en la casa. Ese tipo de exposición de decir, mira, estamos viviendo una situación que es inhumana. Bueno, los pintores que puedan hacer de eso un lenguaje y que puedan expresarse con esos emblemas, porque son
son emblemas, son aspectos iconográficos que nos tocan a todos. Ese artista va a salir igual que salió Botero en los años 90 con las gordas o gordos. ¿Por qué? Porque en esa época todo el mundo estaba obeso. Entonces, todo el mundo se identificaba con eso. ¿Por qué la Jenny Seville nos hace esas mujeres torturadas? Porque con el feminismo está abogando por sus derechos y esta señora te está diciendo, mira lo que ha pasado durante la historia con la mujer. Esto es, no se puede mantener este tipo de formas de vida. Entonces, a eso abogo yo, a que el artista empiece a utilizar un lenguaje comunicacional que sea universal, que sea entendido, interesante y que además, por otro lado, tenga una calidad en el procedimiento técnico que sea también reconocida. No sé qué pensáis sobre eso. Y buenos días a todos, no sé si buenas tardes, no sé cómo en otras partes, pero eso es lo primero. Es tan difícil para mí saber cuál fue el momento. Yo vivía en el sur, en Osorno específicamente, y estudiaba, y de ahí yo tenía que venirme a Santiago, que es la capital, a estudiar. Yo, la verdad, di mi prueba, postulé y algo, o sea, no quedé en lo que yo quería, porque se había cerrado esa carrera, que era instructora en danza, y de ahí me fui a estudiar matemáticas, que tampoco me gustaba mucho. No era algo que me gustaba, que me apasionara. La verdad que yo creo que trataba de ver en qué momento fue. Yo no sé mucho, yo pasaba mucho tiempo sola y escribía mucho. De hecho, escribía poemas, nunca los he vuelto a ver, pero escribía mucho. Y entre escribir tanto y la soledad y escribir poemas, empecé a dibujar. Tal vez en ese momento, porque trato de pensar cuál fue el momento justo que me metí, no sé. Así que empecé a dibujar. De ahí, después con el tiempo, con los años, empecé a buscar dónde podía yo aprender un poco más de color porque hacía mucho grafito, mucho dibujo. Así que entré a una academia donde la verdad me sentía muy cómoda. Yo Alberto Mander, que yo creo que ya, no sé, debe estar tan viejito, no sé si habrá muerto, pero yo me sentía muy cómoda. Iba siempre en la semana y el fin de semana, y era un lugar que más que aprender, yo creo que me sentía muy, muy grata. Después con el tiempo, bueno, siempre la verdad es que yo nunca pensé que esto podía ser algo para ganar plata, o sea, como vender mis cuadros me cuesta mucho. Martín sabe, yo soy tal vez a mí me falta madurar un poquito más esa parte que tengo, que no aprecio lo que yo hago. El resto lo aprecia, pero yo no. A mí me da mucha vergüenza salir de mis cuatro paredes. Y bueno, ahí seguí, indagué, después me metí a la Universidad Católica, donde también me sentía muy grata. Para mí era muy agradable aprender, pero siempre silenciosa, y de hecho terminé bien. Y ahí conocí a un amigo que me dijo que estudiaba en la Academia de Martín Soria. Chuta, dije yo, y él hablaba muy bien de la academia. Yo, la verdad es que yo trabajaba, entonces, entre que trabajaba, tenía familia, tenía hijos, me hice mi espacio para poder ir. Me arrepiento tanto no haber conocido antes y haber sido más joven, porque esa academia a mí me entregó más que, yo creo que todo, no sé, pues si lo hubiesen, es diferente lo que hacemos vía internet, pero estar en ese ambiente maravilloso donde son todos jóvenes con proyectos, estuve muy feliz, me sentía plena, yo veía mucha juventud, que eran
los internos en cierta forma, que eran los que estaban todos los días, los que viajaban, los que vivían ahí, los que hacían el aseo. Así que disfruté mucho, muchísimo. Pero eso es lo único que me arrepiento, no haber sido, haber tenido los medios para poder hacerlo todos los días, ir a clase desde la mañana hasta la tarde, o sea, tener esa parte importante, porque me acuerdo que llegábamos y todos teníamos una clase, que es lo que Martín está haciendo ahora para el resto del mundo, es hablar de las cosas espirituales, de las cosas de la otra parte del arte, que es la que uno no tiene. A mí Martín siempre me está constantemente, yo digo, oh, no, qué feo, qué horrible. No, David me dice, no es así. Nada es feo, nada es horrible, todo es, uno va avanzando. Yo creo que mi autoestima fue la peor, ha sido mi peor enemigo, y eso, me cuesta muchísimo, tal vez no quiero hacer esto de forma, yo siempre que puedo, tengo gente que de hecho he ayudado mucho, tengo una visión del arte muy especial, entonces puedo ayudar mucho a otras personas. Tal vez no me puedo ayudar a mí, pero sí puedo ayudar a muchas personas, que es pasarles y ayudarlas en sus inicios, y me gusta muchísimo, pero también me gusta el arte, me gusta pintar, me gusta aprender mucho. Y me vine al sur, de hecho yo muchos años en Santiago, me vine de nuevo al sur, vivo en Pucón, y disfruto mucho las clases. Yo he vuelto a Martín, lo encontré, lo busqué y soy muy dichosa, y cada vez que tengo sus clases son parte hacia el espíritu, que para mí es una parte muy importante y que no se da y que es muy frío. A veces uno dice el arte es cálido, todo, no, es frío. Cuando te enseñan no te dan esa parte maravillosa. Tú estás frente a una persona, ya, dibujen, háganlo, la prueba. No, esto era totalmente diferente. Y bueno, en eso estoy. Yo creo que estoy avanzando. Estuve muchos años con Martín, pero siento que he dejado muchos años también de ver el arte, de la pintura, y nuevamente estoy retomando. Estoy partiendo, no de cero, evidentemente, pero siempre estoy soy una esponja de saber lo que él me está entregando. Y eso para mí es importante. Me entrega las ganas nuevamente. Estoy muy feliz, y me da mucha vergüenza estar aquí hablando de mí. No, se agradece que opines también y que participes. Esto que dice Dalila es muy importante. Nosotros aquí fundamos una Fundación Seúl, y en esa fundación estamos dando una orientación también particular. Hago también clases de desarrollo personal a las personas que estén interesadas en eso, en superar algún tipo de frustración o en algún problema que tengan. Y todo esto está basado en estas normas naturales que son la base de todo este actuar, tanto de la academia como de lo que hacemos en la fundación. Y nosotros nos fuimos ya con la hora, así es que yo os agradezco vuestro aporte, os agradezco un montón que participéis en esto, y todo esto es para promocionar este tipo de clases que, como veo, a todos nos inyecta un tipo de ánimo, nos da ese estímulo para seguir y no abandonar algo que es enriquecedor y que nos puede poner a todos también en una situación de coherencia, porque eso es lo que echamos de menos en la sociedad. La sociedad es incoherente, hay mucha diversidad, mucha dispersión, y esa dispersión de alguna forma está exigiendo esos tipos de vínculos afectivos, este tipo de confraternización social que todos abogamos por ello, todos salimos ahí a marchar por eso, por un bienestar, por un bien común.
Pero ese bien común se debe también a un sentido común y ese sentido común hay que aprenderlo para poder llegar al ideal común que todos tenemos. Y el ideal común de todas las personas es el mismo, es ser feliz. Nos guste o no, el sentido de la vida es ser feliz. Pero para ser feliz tenemos que confiarnos los unos en los otros, tenemos que respetarnos los unos a los otros y tenemos que valorarnos también los unos a los otros. Eso es muy importante, así es que os agradezco un montón el que hayáis participado en este coloquio, en esta charla, y que hayáis aportado también vuestra experiencia. Y queremos que sea una charla a fin de mes, el último domingo del mes, para empezar el mes con ánimo, para empezar el mes con ganas de superarnos y de ser cada vez más humanos.